La sociedad está fragmentada. Es inevitable que nuestras convicciones nos pongan en una u otra posición. El día de hoy quiero darle las razones de por qué soy conservador. Creo que como cristianos lo primero que tenemos que definir es si somos conservadores en lo que tiene que ver con nuestra vida cristiana. Yo me considero una persona conservadora. Yo soy conservador porque yo creo que la Biblia es nuestra única regla de fe y de conducta, que no necesitamos un catecismo, no necesitamos ningún otro documento para poder conocer el plan de Dios para nuestra vida y para la redención de nuestras almas. Yo creo que Jesucristo es el único camino al Padre, que el ser humano, si no tiene esa relación con Dios a través de la persona de Jesucristo, está perdido. Creo que Jesucristo murió por todos nuestros pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Creo que su sangre compró mi pecado, compró mi maldad, pagó el precio completo y que el hombre solamente tiene que creer en Jesucristo para la redención. Yo creo en la libertad del individuo. Yo creo que Dios le dio libre albedrío al ser humano y que cada persona es responsable delante de Dios por lo que hace. Por esa razón, yo no creo que yo debo imponer mi fe y que yo debo imponer mis creencias hacia las demás personas. Yo creo que mi posición es presentar a Cristo la única alternativa para el problema del pecado del ser humano, porque también creo que los seres humanos somos malos por naturaleza, nacemos en una conciencia de pecado, nacemos caídos y estamos completamente inhabilitados naturalmente para poder llegar ante Dios, y que de la única manera que nosotros podemos acercarnos a Dios es si está ahí presente la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo creo en la institución de la iglesia. Creo que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra y cumple un propósito. El propósito es de evangelización. Creo en la venida visible de Cristo a la tierra. Creo que Él vendrá y tomará a los suyos y se los llevará a la gloria para reinar con ellos. Creo que eso es algo literal. Creo que va a acontecer de esa manera. Creo que Cristo resucitó entre los muertos. Yo creo todas esas cosas las que hacen que uno sea un cristiano conservador en cuanto a lo que tiene que ver a su teología. Yo creo en la responsabilidad del hombre. Yo creo en que el hombre tiene que responder delante de su hacedor. Creo en el derecho que tiene cada ser humano a rechazar a Dios. Pero también creo que habrá una retribución y que habrá un castigo y una recompensa a todo aquel que haya recibido a Cristo. Creo en la separación de Estado e Iglesia. Creo que entre más le permitamos al gobierno estar metido en nuestra iglesia, más entonces ellos van a querer decirnos cómo hacer las cosas. Yo creo que el matrimonio es entre hombre y mujer. Así Dios lo creó desde el principio. Pero también creo que nosotros no somos quienes para estar imponiendo esa verdad ante los demás. Yo creo que cada quien tiene el derecho a escoger la manera en que quiere vivir. Y es por estas razones que les acabo de decir que yo me considero una persona conservadora en lo que tiene que ver con mi teología. Ahora bien, es para mí una inconsistencia el yo ser conservador en las cosas teológicas y no ser conservador en el resto de las cosas. Por ejemplo, yo no puedo ser conservador en la teología y ser moralmente liberal. Yo no creo que es consistente en que una persona sea conservadora teológicamente y espiritualmente, pero que políticamente no lo sea. Yo soy conservador porque mis convicciones religiosas me apuntan hacia esa dirección. Quizás esto que vamos a estar hablando no sea muy relevante a algunas personas que no vivan en los Estados Unidos, pero yo considero que este país y la cultura que se formó en este país, la forma en que fue creado este país, que fue creado en esas convicciones judeocristianas, es la mejor cultura que existe. Y si nosotros lo miramos a la luz de las Escrituras, podemos darnos cuenta de que están bien acercados a lo que la Biblia nos enseña. Este fue un país que fue creado en principios religiosos, aunque siempre desde el principio tuvo la separación de Estado e Iglesia. Yo soy conservador porque yo creo en el individuo. Yo creo que cada persona es un individuo. Yo no creo que nosotros somos parte de un grupo. Cada persona es un individuo.
Aún en la Carta de Derechos de los Estados Unidos se entiende de que cada persona es un individuo. Cada persona, por ser un individuo, tiene unas libertades que deben respetarse y tiene unas responsabilidades que tienen que respetarse. O sea, esto es un balance que se crea entre las libertades y los derechos y las responsabilidades que tiene cada individuo. Yo rechazo rotundamente cualquier política de identidad que quiere llevarme a mí a ser parte de un grupo en lugar de ser juzgado por mí mismo. Escuchen las palabras del doctor Martin Luther King para que usted vea de lo que yo estoy hablando. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. ¿Te ves? Yo no quiero ser juzgado por el grupo al que pertenezco. Yo quiero ser juzgado como un individuo por el contenido de mi carácter. El problema con esta política de identidad es que siempre van a haber grupos que van a sentir que son víctimas. Yo creo en la responsabilidad del individuo. No en los grupos étnicos. Yo no soy un hispano más. Yo soy José Rubén Rosado, un individuo que tiene libertades, derechos y responsabilidades dentro de esta sociedad. Para poder justificar esta posición, yo voy a las Escrituras. Cuando vemos la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, siempre hay un patrón, y es que el ser humano es un individuo y que Dios trata con cada persona individualmente. El Antiguo Testamento nos habla de cómo trató con el pueblo de Israel. Quizás ese no sería nuestro mejor ejemplo. Pero cuando vemos el Nuevo Testamento, la responsabilidad completa cae en el individuo. No cae en el grupo. Por eso no creo en la política de identidad, esa en la que te pone en diferentes categorías. Porque lo que están haciendo es dividir la gente en lugar de darle responsabilidades a cada individuo. La Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. No se puede ser más individualista que eso. Como yo creo en los derechos del individuo, yo también creo en el derecho a portar armas. Quizás dentro de los países latinoamericanos o en otros países esto parecerá una idea extraña, porque siempre se nos ha dicho las armas las carga el diablo. Pero los padres que fundaron esta nación fueron bien sabios, y el derecho a portar armas no es un derecho que se tiene nada más que para ir a cazar o para hacer cualquier otra cosa. No, la idea fundamental del derecho a portar armas es que los padres de la nación, entendiendo de que ellos mismos podrían tornarse tiránicos, ellos le dieron el derecho a la gente a que ellos pudieran armarse, no para pelear el uno con el otro, sino para pelear contra el gobierno, si en algún momento se ponía tiránico. Usted me dirá, ¿cómo puede justificar esa posición con la Biblia? Y esa es una pregunta válida, y yo respeto esa pregunta. La verdad es que la Biblia no nos dice nada en cuanto a eso. Las cosas secretas pertenecen a Dios. La Biblia nos insta a que nosotros solamente vivamos conforme a lo que está escrito. El apóstol Pablo dice, tómeme a mí y a Apolos de ejemplo. Y no vayan más allá, no piensen más allá de lo que está escrito. En lo que la Biblia dice que debemos hacer, somos estrictos. En lo que la Biblia da libertad, nosotros también tomamos la libertad. En el aspecto político, es un derecho que tiene el ser humano, y yo creo que el gobierno no está para quitar derechos, sino para añadir derechos. Como conservador, creo en la libertad de expresión. Yo no creo que exista lo que se ha mal llamado el idioma de odio o el lenguaje de odio. Yo creo que hay palabras que pueden ser ofensivas, pero que tú tienes el derecho a ofenderte o a no ofenderte. Lo que sí la Biblia y el Tribunal Supremo de este país ya determinó es que no se puede hacer un llamado a la violencia y un llamado a la acción. Por ejemplo, yo puedo decir, no me gustan los hispanos. Creo que los hispanos son las peores personas del mundo. Eso está protegido dentro del derecho a la libre expresión. Pero yo no puedo decir, vayan y maten a los hispanos. Ya eso es distinto porque está haciendo un llamado a la acción. El problema con esto es que estamos creando una sociedad en que se ofende por todo. Yo creo que cada persona tiene el derecho a ofender aún a Dios.
Cada cual tendrá que dar cuentas por eso. En ocasiones veo comediantes que empiezan a hacer bromas y a mofarse de nuestra fe, y a mofarse de Dios y a hacer chistes sobre Cristo. ¿Sabe qué? Ese es su derecho. Mire cuál es el problema cuando nosotros empezamos a cortar derechos. Es que el día de hoy nosotros queremos callarle la boca a esa persona porque está haciendo un chiste que no nos gusta. Mañana habrá alguien que nos va a querer callar la boca a nosotros porque nosotros estamos diciendo algo que a ellos no les gusta. Usted ve el peligro. Yo soy conservador porque yo quiero un gobierno reducido. El gobierno solamente debe proteger la seguridad, policía, ejército, ese tipo de cosas. Pero el gobierno no debe estar metido en mi casa, no debe estar metido en mi iglesia. El gobierno tiene su función y que haga su función. Nuestro trabajo es hacer el trabajo de la iglesia. Esa es mi opinión, por eso soy conservador. A Jesús en un momento se le preguntó: ¿debemos darle al César el tributo? Jesús dijo: dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Y estableció una diferencia marcada entre lo que le corresponde al gobierno y lo que le corresponde a Dios. Lo que Jesús estaba diciendo es: esa imagen que está ahí es de César, pues eso pertenece a César. La imagen que tú cargas es la imagen de Dios. Entonces, dale a Dios lo que le corresponde a Dios. Yo soy conservador porque yo creo que el gobierno no debe mantener a nadie que pueda trabajar. Yo creo que los sistemas sociales que se han formado en este país están mal acostumbrando a las personas y están creando una cultura de vagancia, de no querer trabajar, de que siempre el gobierno esté resolviendo los problemas del individuo. Así no era en el principio. Yo creo que la iglesia y las entidades del tercer sector son las que se deben hacer cargo de las necesidades de los ciudadanos. El gobierno está solamente para proveer limitadamente un servicio para la ciudadanía. Yo soy conservador. Yo pienso que el sistema socialista es inmoral, porque el sistema socialista le dice a los seres humanos que usted puede tomar lo que a usted no le costó trabajo. Cuando vemos el principio de la iglesia en el libro de Hechos, notamos que tenían un sistema cuasi comunista, en el que cada vez que una persona se convertía, ellos venían, traían toda su riqueza y todas sus posesiones, las vendían y entonces hacían un bien común entre todos y todo era de todos y nadie tenía nada por encima del otro. El problema es que siempre que se tratan de crear ese tipo de sistema, habrán abusos. Y abusos van a haber en todos lados. Pero en este tipo de sistema comunista socialista siempre hay abusos. Más tarde el apóstol Pablo, escribiendo, diría: el que no quiera trabajar, que no coma. Y yo soy conservador. Yo no puedo permitir que las personas que trabajen estén manteniendo al que no quiere trabajar. En ese sentido, entonces yo creo que el gobierno debe incentivar la creación de empresas privadas, que son las que verdaderamente crean trabajos. Y entonces el que necesite la ayuda sería un grupo muy reducido y no sería entonces una carga para el resto de los contribuyentes. Por eso yo soy conservador y creo que la Biblia está de mi lado en este caso. Usted me va a decir: entonces, ¿qué pasa con los huérfanos y las viudas de la vida? La Biblia dice que Jesús dijo: a los pobres ustedes siempre los tendrán. ¿De quién son responsabilidad los pobres? ¿Del gobierno o de la iglesia? En el principio era la iglesia la que se encargaba de los pobres y de los huérfanos. En este tiempo la iglesia ha relegado ese trabajo al gobierno y nosotros nos hemos dedicado a construir templos grandísimos para que llegue mucha gente a la iglesia. Sin embargo, esa no fue la posición original de la iglesia. El gobierno no tiene por qué estar pagando por el que no quiere trabajar o por el que no pueda trabajar. Para eso está la iglesia. Hasta aquí te dejo el video. Si estás de acuerdo conmigo, dámele un like. Si no estás de acuerdo, dale un dislike. No hay ningún problema. Entremos a la discusión. Vamos a ver en qué diferimos. Vamos a ver en qué estamos de acuerdo. Y quién sabe, tú puedas cambiar mi forma de pensar. Pero ten presente que en la conversación yo puedo cambiar tu forma de pensar. Si estás viendo este video por otra plataforma que no sea YouTube, te invitamos a que pases por nuestro canal, que te suscribas,
que le dejes a la campanita para las notificaciones y Dios te bendiga. Será hasta el próximo video.